Hola a todos. Estamos muy felices que ustedes están aquí con nosotros. Tenemos un, un gran luchador para los pacientes con cáncer. Hoy tenemos al maestro Kenji López Cuevas y le va a hablar un poco de su experiencia sobre defensor de los derechos de pacientes, especialmente durante esta época de la pandemia. Unas pocas sugerencias. Acuérdense que ustedes pueden poner las preguntas bajo la parte preguntas, y no te preocupes si no tienes que esperar hasta el fin, puedes ir poniendo sus preguntas para asegurar que tenemos tiempo para responder a todos. Kenji es la primera vez que tenemos aquí en Pacientes Unidos como orador, entonces muchísimas gracias. Creo que es la primera, pero no va a ser la última. Especialmente porque ahora Kenji, la semana pasada, fue elegido como parte de la junta directiva del UICC, la Unión Internacional contra el Cáncer, y UICC también está haciendo un trabajo muy fuerte durante la pandemia, pero también durante tiempos normales. UICC es una organización muy bien conocida que está en Suiza. Entonces, felicitaciones. Finalmente solamente tenemos algunos latinos en la junta, entonces estoy súper feliz que vas a estar ahí. Ojalá empujando un poco a la región y empujando también a UICC para hacer más trabajo en la región. Entonces, él es el presidente de Cancer Warriors de México. Es un abogado también, entonces tiene ese punto de vista de abogado y cómo crear leyes, y va a hablar un poco de sus experiencias con derechos de pacientes, y nos va a hacer algunas sugerencias de cómo nosotros podemos hacer nuestro trabajo mejor, con el caso, con una explicación del caso de México, pero no es un caso de México, es un ejemplo para nosotros, pues, para hacerlo en nuestros países también. Entonces, maestro Kenji, por favor, a la orden. Muchísimas gracias, Alessandra. Me siento muy contento de estar hoy con todas y con todos ustedes. Estoy agradecido desde el momento uno en que recibí la invitación por parte de Pacientes Unidos para participar en este webinario con pacientes, pero también con familiares, con todas las personas que estamos alrededor de esta lucha en contra de un mismo enemigo. Porque a pesar de las diferencias que tengamos entre culturas, regiones, países, continentes, yo diría, tenemos algo, un común denominador que nos une, y máximo en este tiempo de pandemia COVID-19. Y es que tenemos como mismo enemigo al cáncer, desafortunadamente. Agradeciéndoles a Pacientes Unidos por esta invitación, me voy a permitir comenzar esta presentación, esta plática, esta charla muy amena. Ya Alessandra y Cristian también de su equipo me han hecho saber que estas son pláticas en confianza, en donde podremos tener elementos que nos sirvan a cada uno de nosotros para seguir fuertes, seguir firmes en la lucha contra esta enfermedad que vuelve de alguna manera como pacientes de doble y triple riesgo frente al COVID-19 por esta problemática que se tiene con los sistemas inmunológicos al estar comprometidos frente a la pandemia. Sin más, comenzamos. Me gustaría comenzar esta presentación hablándoles de quiénes somos en Cancer Warriors de México. Somos una fundación, somos una organización de la sociedad civil que nace formalmente en el 2017, que es cuando se constituye, pero nacemos de manera voluntaria desde el año 2013. Y es cuando justo, desafortunadamente, en mi núcleo familiar recibimos este diagnóstico respecto a que mi madre fue diagnosticada con un cáncer de mama en etapa 3. Y esto hace que nos volquemos hacia la lucha contra el cáncer, no solamente un servidor, sino mi núcleo familiar como tal. Y es lo que ocurre básicamente en cualquiera de las organizaciones, fundaciones que conocemos, que de alguna manera tenemos este contacto con la enfermedad y nos vuelve mucho más empáticos y nos da esta visión para volvernos guerreros en contra de la enfermedad. Quiero comentarlo con ustedes porque es importante también que lo sepan. Desafortunadamente, después de un año y medio de lucha en donde el panorama, el pronóstico era
alentador para mi mamá, para Tere. Ustedes saben que el cáncer no cumple promesas y el cáncer no tiene treguas. 1 año y medio después llega la metástasis y otro 1 año y medio más o menos más tarde desafortunadamente fallece. Fallece en mayo del 2016, pero algo pasa, y así se los cuento, algo pasa con Cancer Warriors de México que fue como si nos hubieran inyectado más gasolina a este vehículo de lucha, y no solamente más gasolina a nivel personal, como abogado con esta maestría en políticas públicas para enfocar el esfuerzo hacia la defensoría de derechos de pacientes, sino que esta carga de gasolina ocurrió con todo mi equipo, afortunadamente. ¿A qué nos enfocamos? A mejorar calidad de vida de pacientes y familiares a través de propuestas de iniciativas de leyes, de reformas legislativas y de políticas públicas que mejoren no solamente la calidad de vida de pacientes, sino que defiendan sus derechos y que defiendan también los derechos que tenemos como familiares. Adicionalmente, presentamos exhortos cuando ocurren algunas situaciones como las que ahora estamos viviendo en México, tristemente, con el desabasto de medicamentos y otras circunstancias que ya hablaremos a lo largo de la presentación. Y también la presentación de amparos, esta figura jurídica que busca proteger derechos humanos particularmente, y en nuestro caso buscamos defender el derecho al acceso a la salud por parte de los pacientes diagnosticados con cáncer. Asimismo, organizamos actividades asistencialistas, visitamos hospitales hemato-oncológicos, sobre todo para no perder esta esencia, este vínculo que nos acerca con los pacientes y conocer cuáles son los focos rojos y cuáles son las necesidades de primera mano, tanto de ellos como de sus familiares. Comenzamos hablando del derecho humano a la salud. Este derecho humano a la salud es un derecho universal. Está contenido dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 25, y en otros tantos instrumentos jurídicos de carácter nacional vinculantes para diversos países, y también, por supuesto, en nuestro país, en México, está contenido en el artículo 4 de nuestra Constitución Política del país. Seguramente en sus países, en sus propias constituciones y con apego a tratados internacionales, está contemplado este derecho a la salud, y no solamente tener acceso, sino que el Estado hablando del gobierno, genere las condiciones para darnos a todos quienes somos ciudadanos de cada país la infraestructura, los accesos y las medidas que protejan y permitan que tengamos un acceso efectivo a este derecho humano, universal y un derecho fundamental. Les quiero contar qué hicimos nosotros, cuál fue el primer, sí lo quiero decir como tal, es un gran logro en la arena de lucha contra el cáncer, para ponernos en contexto y sepan más o menos cómo operamos como fundación, y que esto también, aunque hoy vamos a hablar sobre cáncer, presupuesto, pandemia, pero este tema de las licencias laborales para mamás y papás de niñas, niños y adolescentes diagnosticados con cáncer es un modelo que puede ser replicado en otro país y que ahora se está buscando. Y como bien decía Alessandra, ya con esta nueva posición como consejero dentro de la Junta Directiva de la Unión Internacional contra el Cáncer, estoy buscando y buscaré que tenga impacto y que pueda ser replicado en otros países. En el año 2016 identificamos un foco rojo, justo en estas visitas, que estoy seguro quienes nos están escuchando las han vivido, saben de lo que hablo, saben que es cuando tenemos este acercamiento con los pacientes que identificamos focos rojos, faltantes, lagunas, temas que pueden ser solucionados. Identificamos a mamás y papás que por estar acompañando a sus hijos en el hospital, porque sabemos todos que esto no es una gripa, el cáncer, y que requiere no semanas ni meses, requiere incluso años entre tratamiento y entre todas estas circunstancias alrededor de la enfermedad. Descubrimos que eran despedidos de sus trabajos. ¿Por qué? Porque la legislación en México, como muchas otras legislaciones, a partir de ciertas faltas injustificadas, en el caso de México, luego de 3 faltas injustificadas en un periodo de 30 días, el patrón puede despedir al trabajador sin responsabilidad. Entonces, los papás de niños con cáncer perdían trabajo, perdían además ingreso económico y perdían lo más importante, la seguridad social. Y sin seguridad social, aquí en México, luego de 90 días, la seguridad social se le retira al trabajador, bueno, ya no es trabajador, se le retira a la persona, y el menor de edad también deja de tener
esta protección a través de la seguridad social del padre o la madre. ¿Cuál fue el reto? Reformar 3 leyes federales en nuestro país. Propusimos en el Senado mexicano que se reformaran estas 3 leyes, Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y Ley del ISSSTE, y afortunadamente con amplia empatía, y bueno, se los platico en breves minutos, saben quienes me conocen y sé que hay varias amigas y amigos que están conectados a esta charla, saben que yo puedo hablar horas y horas y horas del tema, porque fue una lucha de más de 2 años y medio, la que nos llevó desde que identificamos el foco rojo hasta que nos aprobaron en ambas cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, nos aprobaron reformar 3 leyes en nuestro país y acompañar estas reformas con entre 400 y 450 millones de pesos por año para otorgar 10,000 licencias laborales a mamás y papás de niñas, niños y adolescentes diagnosticados con cáncer. Se publicó el 4 de junio del 2019 esta amable y esta necesaria reforma en nuestro país y que seguramente en más países será necesaria, y con todo gusto me ofrezco desde Cancer Warriors de México a que podamos implementar este modelo en más países. ¿En qué consisten las licencias? 364 días en los que los papás o las mamás pueden acompañar a sus hijos y pueden ser dispersos en 3 años. El cáncer, sabemos, tiene altas y bajas, entonces, como las licencias las pueden ocupar mientras el niño o la niña esté hospitalizado, cuando esté en descanso por etapa crítica o recibiendo tratamiento paliativo, se pueden utilizar en un periodo de 3 años sin que excedan 364 días. Se les acompaña el 60% del salario con el que estén cotizando en la Seguridad Social de México. Se pueden solicitar en cualquiera de las 32 entidades, es decir, al tratarse de reformas a leyes federales, su aplicación es en todo el territorio nacional, en todo México. Así que cualquier papá o cualquier mamá de cualquier lugar de nuestro país puede tener acceso a estas licencias. Hicimos un estudio, con esto cierro el tema de las licencias laborales, justo cuando se cumple 1 año de que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, que las promulgó el presidente de la República, que se nos aprobó por unanimidad en ambas cámaras. Hicimos un estudio para medir el impacto, en qué están beneficiando estas licencias. Sabíamos que eran necesarias porque tuvimos más de 400,000 firmas en la plataforma de change.org que avalaron el respaldo de las mismas, pero además tuvimos cientos de testimonios de papás que solicitaban un permiso porque estaban perdiendo el trabajo por acompañar a sus hijos en esta situación. Uno de los principales resultados que arrojó es que la licencia está beneficiando a quien la tiene en disminuir en 70% el abandono por los tratamientos oncoinfantiles. Y esto hace mucho sentido porque las personas de distintas entidades de nuestro país en muchas de las ocasiones se trasladan aquí a la Ciudad de México, a la capital de nuestro país, para atender a sus hijos. Dejaban atrás más hijos que alimentar, trabajos, fuentes de ingreso y demás. Si empezaban a haber complicaciones económicas, tomaban la difícil decisión de abandonar el tratamiento. Ahora tienen una licencia que les permite seguir teniendo un ingreso, cuentan con su trabajo, porque aunque la relación laboral se suspende, no se termina, se suspende, siguen teniendo ese trabajo para cuando dejen de ejercer la licencia, y lo más importante, siguen teniendo seguridad social. Así de beneficioso ha sido este tema. Con todo gusto, quienes estén interesados podemos verlo para que sea replicado en más lugares. Nos vamos a la iniciativa que es materia que nos ocupa para esta plática, y es esta iniciativa, la iniciativa para crear el Consejo Solidario para Mujeres con Cáncer de Mama en nuestro país. Es una iniciativa que sí tiene por objeto proteger a las mujeres con cáncer de mama, pero para quienes estén preguntando en este momento por qué una ley específica para cáncer de mama, se los voy a responder conforme vaya avanzando la presentación, pero ahora de inicio se los comento. Porque es la causa de muerte número 1 en mujeres por cáncer en nuestro país, porque tenemos 140,000 mujeres diagnosticadas con esta enfermedad, porque diariamente 64 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama, y porque ocurrieron ciertas cosas al principio del año, ciertas situaciones que afectaron a este grupo vulnerable, y por eso nos dimos a la tarea de buscar una defensa, no solo para sus derechos, sino para el presupuesto
público enfocado al tratamiento, diagnóstico e investigación de este grupo de mujeres. Como bien se los comentaba, cáncer de mama en nuestro país, bueno, a nivel mundial, 1.38 millones de nuevos casos se diagnostican anualmente de cáncer de mama. En nuestro país, como bien les comentaba, tenemos 140,000 casos, es la prevalencia, 23,000 casos que se diagnostican anualmente. Y bueno, pues aunque la incidencia de este padecimiento no es, más bien es igual en México que en Estados Unidos, sí tenemos una diferencia, porque mientras en Estados Unidos el 80% de las pacientes se diagnostican en primeras etapas de desarrollo del tumor, aquí en México desafortunadamente llegan las pacientes en etapa 3 y 4. Y esto ustedes saben que no solamente tiene implicaciones de gasto, de costo para el gobierno, un tratamiento en etapa más avanzada, obviamente implica mayor costo para el gobierno, pero además implica no un buen o tan buen pronóstico para las pacientes. Por eso todo el tiempo estamos pugnando y estamos expresando la necesidad de un diagnóstico oportuno, de un diagnóstico temprano, que no solamente ayuda a mejorar el pronóstico para la mujer, sino que además genera condiciones mucho más favorables para poder enfrentar esta enfermedad. ¿Cuál es la justificación de crear este Consejo Solidario? Les comentaba al principio, cuando empecé a hablar de esta nueva iniciativa de ley, la justificación nace a partir de que llega la pandemia no solo a México, llega la pandemia a nivel mundial, pero va en escalada y va afectando a países de Latinoamérica y nos comenzamos a dar cuenta de diferentes circunstancias que afectan a los pacientes, particularmente diagnosticados con cáncer. Les comentaba al principio de esta plática que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a la Unión Internacional contra el Cáncer, un paciente diagnosticado con cáncer es un paciente de riesgo, es un paciente de doble o triple riesgo frente a la pandemia COVID-19, y esto obviamente por una razón lógica, y es que sus sistemas inmunológicos se encuentran comprometidos. Entonces es básicamente como ir a la guerra y no tener las suficientes armas para enfrentar a nuestro enemigo. Nos dimos cuenta que con la pandemia podíamos llegar a enfrentar recortes al presupuesto, o que se utilizara presupuesto para combatir, digamos, a la propia pandemia, y nosotros teníamos la preocupación de que estos recortes o estos ajustes pudieran implicar un sesgo, una afectación, un efecto secundario negativo para las mujeres con cáncer de mama. Pero además aquí en México ocurrió un tema particular, y es que un número considerable de mujeres, hablando anualmente de las mujeres atendidas a través de la Fundación de Cáncer de Mama, el FUCAM, 5,800, casi 6,000 mujeres atendidas por cáncer de mama anualmente, dejaron de ser atendidas por una cuestión administrativa aquí en México. Una cuestión administrativa de cambio de seguro popular al Instituto de Salud para el Bienestar, el llamado INSABI. Y entonces, aunque bueno, por parte del gobierno mexicano se están haciendo ajustes para poder atender a estas mujeres, y ahora mismo se les atiende en un porcentaje en otros hospitales, lo que vemos en la práctica es que sí ha habido una afectación. Son mujeres que tenían ya un tratamiento, un seguimiento en otras instancias, como las que comento aquí en la presentación, y en la práctica están teniendo dificultades, no solamente para la atención en otros hospitales, sino que por la pandemia COVID-19 se enfrentan a que hay unas pausas, a que hay interrupciones entre cita y cita, entre seguimiento a su tratamiento. Y entonces estas circunstancias fueron las que llevaron a que nos diéramos a la tarea de presentar esta iniciativa. Pero más allá, y siendo que el Consejo Solidario tiene como objetivo, el principal que tiene es evitar que haya recortes al presupuesto público enfocados a la atención, investigación, tratamiento y diagnóstico del cáncer de mama, fue que esto que están viendo ustedes como tercer punto, esta detección de propuestas de recorte en el presupuesto público, en el presupuesto federal de aquí de México, detectamos que hay ciertas propuestas para recortar entre 4, 5 y 6 programas aproximadamente ligados, enfocados al cáncer de mama. Estas son las cifras, son cifras desalentadoras, por supuesto,
ahora mismo se están discutiendo en la Cámara de Diputados y seguramente quienes nos seguimos en redes sociales sabrán que ayer, antier, estuve en la Cámara de Diputados con mi equipo. Estaremos básicamente acampando la próxima semana, que es crucial por la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama el próximo lunes. Y estuvimos ahí justo porque en la Cámara de Diputados se discute ahora mismo el presupuesto o el proyecto de gasto público que envió la Secretaría de Hacienda o el Ministerio de Hacienda en otros países, envía un proyecto de cómo va a gastar, cuánto se va a ejercer en el siguiente año fiscal. Es decir, el 8 de septiembre manda la Secretaría de Hacienda mexicana a la Cámara de Representantes o Cámara de Diputados esta propuesta y ahora mismo, en este tiempo, están analizando, discutiendo los diputados cómo es que van a hacer ajustes o no ajustes a esta propuesta. Estos recortes que les estoy mencionando en la presentación son los que está proponiendo la Secretaría de Hacienda. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que no haya recortes, que por el contrario haya aumento necesariamente en el presupuesto enfocado a cáncer de mama. Esto no es rocket science, no es un asunto que requiera mayor lógica. Si el cáncer va al alza, el presupuesto para atender la enfermedad, ¿hacia dónde debe de ir? Hacia arriba también. No podemos tener aumento en el índice de casos de cáncer de mama o cualquier otro tipo de cáncer y tener menos presupuesto para la atención, tratamiento, investigación, diagnóstico de esta enfermedad. ¿Cuáles son estos principales objetivos? Ya se los comenté. El tercero es el que ya comenté ahora, que es prevenir propuestas de recortes presupuestales, pero el primero, y por eso aparece así en la presentación, es darle voz a las mujeres que tienen cáncer de mama, porque van a ocupar un lugar en este Consejo Solidario. ¿Y por qué necesitan tener esta voz en el Consejo Solidario? Porque como se los dije ayer a las diputadas y diputados, y quiero hacer mención, hay mucha empatía. Con diputadas y diputados que nos reunimos hay mucha empatía y mucho respaldo. Pero hay que hacer este comentario en todo momento, porque son las últimas en enterarse cuando hay una modificación al presupuesto que les impacta directamente en la salud. Son las últimas en enterarse, pero son las primeras afectadas. Por esa razón tienen que estar dentro de este órgano multisectorial que va a visibilizar y va a ser transparente y claro cómo viene, digamos, la propuesta de Hacienda antes de que se mande a la Cámara de Diputados respecto al gasto del siguiente ejercicio fiscal. Les adelantaba cómo está integrado este Consejo Solidario. En primer lugar, por supuesto, nuestras pacientes, son ellas. Ayer lo comentaba en esta reunión donde estuve en la Cámara de Diputados. Es inhumano que tengan pacientes, mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, que tengan que manifestarse en las calles porque hay una afectación en materia de desabasto de medicamentos o porque hay una afectación en materia de presupuesto a programas para su atención. Es injusto, es inhumano, pero además atenta contra su salud, porque sabemos todos que un paciente que está recibiendo tratamiento oncológico no debe estar expuesto a condiciones como las que son o como las que conllevan hacer una manifestación pública. Para eso estamos trabajando fuertemente en esta iniciativa de ley. Tenemos integración en este consejo, mujeres con cáncer, un o una representante del Consejo de la Unión, muy importante, porque son ellos quienes al final del día votan el presupuesto. Entonces tienen que saber cómo viene la propuesta de Secretaría de Hacienda al respecto. Tercer representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuarto representante, titular de la Secretaría de Salud o a quien cada titular designe. Por supuesto, estamos proponiendo que esté el director general del INCAN, además un gran amigo, gran médico, el doctor Abelardo Meneses, que esté un representante del doctor tecnológico CONACYT, representante del sector académico, nuestra máxima casa de estudios en México, la UNAM, y por supuesto que haya representación de la sociedad civil. Estamos proponiendo que sea Cancer Warriors de México, nuestra organización, que por el primer año sea quien represente a la sociedad civil, y esta representación sería rotativa cada año. ¿Cuál es el estatus actual de la iniciativa de ley? Con esto voy más o menos cerrando para que haya buena oportunidad. Seguramente habrá muchas preguntas y saben quienes me conocen que me gusta demasiado interactuar con todos y que se pueda generar este debate, este espacio de reflexión.
Presentamos la iniciativa el pasado 27 de abril, gracias al apoyo básicamente de diputadas y diputados que ustedes ven en pantalla. Están mezclados entre el equipo también de nosotros. Fueron verdaderamente empáticos ante esta situación. No tuvimos que argumentar en exceso el por qué era necesario el que se cree este nuevo mecanismo legal que tiene por objeto prevenir recortes al presupuesto enfocado a la atención del cáncer de mama, cuando ya teníamos todos estos apoyos básicamente respaldados y liderados por quienes ven ustedes en pantalla, 110 diputadas y diputados federales. Está turnada ahora mismo a 3 comisiones: salud, que va a dictaminar igualdad de género, y presupuesto y cuenta pública. Ayer precisamente estuvimos ahí en la Cámara, ayer y antier, para hacer llamados a que se dictamine lo antes posible y se pueda votar antes de que finalice este periodo ordinario, que básicamente va a finalizar hacia diciembre. Estas son algunas fotografías de justamente antier y ayer, con diputadas, diputados federales que están acompañando nuestra lucha. Y bueno, pues solamente las quise incluir en la presentación porque me parece que, siendo siempre, ¿no?, que respondemos muy bien a las fotografías, somos de mucha imagen, pues esto nos denota que estamos de verdad trabajando de la mano con ellas y con ellos. Propuestas de conclusión, son propuestas, y le quise agregar este concepto de propuesta, porque al final del día todos podemos generar las conclusiones de este webinario y podemos generar un espacio de debate, reflexión y conclusión de manera conjunta, y que no venga solo de manera unilateral de parte de su servidor. Las y los pacientes con cáncer están en doble o triple riesgo por la pandemia COVID-19. No lo dice su servidor, no lo dice Cancer Warriors de México nada más. Lo dicen médicos especialistas, oncólogos, organizaciones, instancias nacionales, latinoamericanas, internacionales. Son pacientes de doble o triple riesgo. Desde la sociedad civil podemos proponer mecanismos para defender derechos de pacientes con cáncer. Yo lo comento y lo comenté durante los casi 2 meses y medio que estuve haciendo campaña digital en todos los continentes con organizaciones de distintos países y regiones para ocupar este nuevo cargo en la Unión Internacional contra el Cáncer. Lo que necesitamos es saber las vías, conocer los mecanismos, cómo accionar estos mecanismos legales para poder, digamos, estos focos rojos que identificamos todos, cómo poderlos llevar a un plano de solución mediante el camino de la legalidad, mediante el camino de las políticas públicas. Este Consejo Solidario, una vez que sea aprobado en ambas cámaras, será un mecanismo de protección contra recortes presupuestales y, por supuesto, será un mecanismo que, apoyado de médicos, académicos, pacientes, organizaciones, la propia autoridad, los legisladores, podrá efectuar abonar a que no haya interrupción en tratamientos oncológicos y a que no haya recortes. Y por supuesto, y yo diría que es una de las cuestiones más interesantes de este webinario, es que esta iniciativa podrá ser replicada en más países de Latinoamérica y, por supuesto, en más países o regiones del mundo. Estamos juntas y juntos en esta batalla porque, una frase que hemos acuñado, el cáncer no espera que salgamos de la pandemia. Básicamente el cáncer ha seguido el rumbo y ha seguido diagnosticando pacientes desde que inició la pandemia y hasta que terminó, que tendremos que acostumbrarnos, o que haya una vacuna, o que sucedan tantas circunstancias que están todavía en el aire, pero el cáncer seguirá así. El cáncer no va a esperar. Lo que necesitamos es estar juntos en este frente de batalla y fuerza, guerreras, mucha fuerza, guerreras, porque estamos juntos en esta lucha. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Kenji. Y creo que vamos a tener una discusión más larga después sobre la idea de replicar este proyecto fuera de México para la región en total. Un punto que yo creo que deberíamos destacar, que es muy importante durante esa época de la pandemia, es que vamos a ver recortes de presupuesto porque hay una demanda tan enorme para los presupuestos de salud. Y a propósito, lo que tú dijiste es no necesitamos recortes para pacientes con cáncer, necesitamos más dinero, porque
cáncer siempre necesitaba más dinero. Y B, también porque las personas ahora están presentando en fases más avanzadas. Y eso requiere tratamiento más costoso, eso requiere más apoyo. Entonces, esa idea de no es que estamos pidiendo más, es que estamos defendiendo lo mínimo que necesitamos para tener éxito o proteger los derechos, como tú dijiste, de los pacientes con cáncer. Tenemos algunas preguntas aquí. Voy a empezar con Briseida de Costa Rica. Ella conoce bien a los warriors de cáncer porque ella es mamá de el warrior más famoso de Centroamérica, Cintia, bueno, de Centroamérica, de la región en total, ¿no? Y ella tenía un comentario. Deberían de luchar para defender los derechos de los menores de edad. La seguridad social debería ampararlos aunque los padres no tengan trabajo. Así sucede en Costa Rica. Felicidades por tan bello proyecto. Muchas gracias a mi querida Briseida, que además somos grandes amigos y le tengo mucho cariño, pero más allá del cariño le tengo mucha admiración. Así que te mando un saludo con mucho afecto a Costa Rica, querida Briseida. Por supuesto, tienes un gran punto. La iniciativa de licencias laborales fue creada solo para padres y madres que están asegurados o que tienen un trabajo dentro del sector formal en México. Pero queda otro grupo de padres desamparado de alguna manera por estas licencias. En México la prevalencia, Alessandra, de niños con cáncer es de 23,000. Y el proyecto de licencias que nosotros presentamos, que ya está aprobado y que ya funciona, es para 10,000 mamás y papás. Es decir, nos quedan 13,000 más o menos madres y padres que no tienen este derecho a la licencia. Tiene que ver con una circunstancia. La licencia laboral funciona como una incapacidad laboral, como cuando tienes una enfermedad, un riesgo de trabajo y tal, entonces la seguridad social de tu país te incapacita para que puedas estar en tu tratamiento, recuperación y demás. Y quien absorbe el gasto por la incapacidad es el gobierno, son las instituciones de seguridad social. Estos papás del otro grupo que no tienen una seguridad social, digamos, sí hay una propuesta de generar una especie de seguro para ellos, en donde, aunque no trabajen dentro del sector formal, el gobierno pudiera darles una cantidad quincenal, mensual, por el tiempo que dura la enfermedad de sus hijos. Pero les quiero ser muy honestos. Cuando me preguntan, Kenji, ¿cuál fue la principal resistencia a la que te enfrentaste o se enfrentaron durante todo este proceso? Fue esto. Y les hago enseña porque entendemos lo que es. Fue el dinero. El dinero porque para que haya un permiso que esté, digamos, respaldado económicamente por el gobierno, hay que aprobar dinero para que el gobierno pueda gastarlo, pueda ejercer este presupuesto para las licencias laborales. Esa fue la mayor resistencia porque es un presupuesto que no está destinado, más bien, no estaba proyectado para estos permisos para los papás. Entonces, les puedo decir que fue lo que más nos tardamos en poder concientizar y no solamente mediante los testimonios, concientizar mediante proyecciones económicas, financieras, haciendo los ajustes para ver cuánto iba a equivaler este gasto. Y les puedo decir que al final es muy poquito el dinero que gasta un gobierno en esto. En el caso de México fue el 0.006% del total del presupuesto ejercido por cada año fiscal, es decir, nada. Cuando como organizaciones, Alessandra, tenemos esta información a la mano, nos volvemos mucho más fuertes a la hora de defender nuestros temas con los stakeholders, con los tomadores de decisiones. Entonces, valga que voy a unir un comentario a la respuesta para mi querida Briseida, y es que tratemos de tener equipos multidisciplinarios, no solamente de activistas, abogados, financieros, psicólogos, médicos, porque cuando se defiende un tema como este, seguramente queremos ir con el gobierno, con los legisladores a poder defender, tenemos que traer muy bien argumentado todo nuestro proyecto, nuestra iniciativa, no solo desde la parte del paciente como testimonio, sino también desde la parte financiera, económica, legal, jurídica, política, de salud en sí. Se necesita un equipo multidisciplinario. Pero bueno, volviendo al tema, seguramente trabajaremos en eso en el futuro. Okay. Gracias. Tenemos solo un comentario de Margarita
Orellana de Chile dice, me alegro de poder participar en este webinario. Ella viene de la agrupación Nueva Vida en Chile. Entonces, saludos desde de México y Nueva York hasta Chile. Espero que ustedes siguen participando. Veo que también Nancy Ortiz de Chile está en la línea. Hola, Nancy. Un abrazo grande, mi querida Nancy, con todo cariño. Y saludos también a Margarita. Entonces, eso le da una idea de que los aprendizajes de México tienen implicación para la región en total. Entonces, bienvenida, Margarita, y espero que vamos a ver a sus comentarios en los próximos webinarios también. Miriam Soledad, ella dijo, buen día, me gustaría participar en otros eventos. Soy de Perú y empezamos una federación pediátrica. Tenemos niños con cáncer y lo que dice el speaker es totalmente cierto. Hay mucho abandono de terapias por no perder el trabajo. Por favor, nos urge su dirección de correo para poder comunicarnos, comunicarnos y tratar de generar licencias para nuestras familias. Dios lo bendiga 1000 veces. Entonces, ¿puede hablar un poquito de el trabajo de licencias para los padres y que estaba observando también del abandono de terapias? Claro, por supuesto, es un tema, yo lo diría, Alessandra, no es un tema endémico, no es un tema solo de México, solo de Latinoamérica, es una circunstancia que permea en más países, sobre todo, y así lo digo, en países en vías de desarrollo, porque en donde hay sistemas de salubridad universales, donde hay, digamos, las condiciones económicas para los trabajadores y demás, seguramente los porcentajes de abandono serán menores. Pero en países con características muy similares como las que existen en Latinoamérica, se da este fenómeno y no por un gusto, no por una decisión de los padres, sino que se da porque las condiciones económicas no facilitan el que ellos permanezcan durante los tratamientos oncopediátricos. Miriam, con todo gusto te doy mi correo electrónico, está en mi presentación, es Kenji, K de kilo, E de eco, N de néctar, J de Julieta, I de iglesia, @cancerwarriorsdemexico.org. Cualquier cosa también estamos en las redes sociales y contestamos todos los mensajes también. Qué gusto estar en contacto. Vamos a compartir la presentación de Kenji por Pacientes Unidos y está allá en la página también que está mostrando ahorita. Tenemos un comentario y pregunta de Fernando Romanelli, también de Argentina, de lejos de nosotros. Hola, Fernando, mucho tiempo. Además del cáncer, también las enfermedades crónicas no transmisibles dieron en este contexto de pandemia una muy importante baja en los controles de acceso a los tratamientos. ¿Cómo tratando este tema en México? Estoy de acuerdo contigo, Fernando, y saludos también a Argentina y a toda la comunidad que está en esta misma arena del control del cáncer. Las NCDs o enfermedades no transmisibles también están en el ojo del huracán acá en México. Nosotros en Cancer Warriors de México tenemos un foco muy específico hacia cáncer, pero conocemos de otras organizaciones que también están pugnando porque no haya recortes al presupuesto para este tipo de pacientes. Y es que hace completo sentido, Alessandra. Al tratarse de enfermedades crónico-degenerativas y estas enfermedades que, digamos, ponen al paciente en riesgo, todos los side effects aumentan. ¿Por qué? Porque hay un temor frente al COVID-19. No solamente hay una cuestión de infraestructura, en donde los hospitales, y sobre todo cuando las fases estuvieron mucho más avanzadas de COVID-19, los hospitales no se daban abasto para atender a todos los pacientes. Y entonces había mucha pausa, había, digamos, interrupción en las citas médicas para dar seguimiento. Y todas estas circunstancias, Fernando, también afectan a otro tipo de pacientes, no solamente a los oncológicos. Acá el cáncer ahora mismo en México está todos los días en la agenda pública. Y es por una razón, o es por otra, o es por aquella. No quisiera ahondar en estos temas, pero quienes han estado cerca saben a lo que me refiero. Y entonces, por ello es que los pacientes con cáncer
son los que todo el tiempo, digamos, están como en la agenda frente al COVID-19 y frente a esas acciones que estamos ejerciendo. Pero definitivamente lo que dice es cierto. Hay afectación para enfermedades crónico-degenerativas justo por este factor nuevo y este otro enemigo al que nos enfrentamos, que es el COVID o la COVID-19. Y Fernando, solamente un comentario. Pacientes Unidos hace 2 meses hizo una encuesta y tuvimos más que 100 respuestas de diferentes grupos de pacientes en América Latina total. Y la encuesta fue cuantitativa. Y parte de las preguntas fueron de ese tema de acceso a tratamiento, y ahora estamos terminando y haciendo todos los correcciones de la información, y vamos a tener el papel terminado entre la semana que entra. Y hay recomendaciones ahí también que podemos compartir. Y además, ahora hablando en voz alta, deberíamos hacer un webinario en Pacientes Unidos sobre el trabajo de Pacientes Unidos, porque esa información de los grupos fue súper interesante, y también tuvimos éxito al llegar a más que 100 grupos. Y lo interesante era que qué tan similar fue la lucha para todas las enfermedades no transmisibles. La encuesta fue solamente para esos grupos, y se ve que cáncer sí está sufriendo, pero todos los grupos también están sufriendo, y los pacientes están sufriendo de una manera muy fuerte. Karina Medina: hola, acá en Argentina la salud es gratis. ¿Qué opinión tiene al respecto con la calidad de salud, o si tiene alguna referencia de nuestro país? Bueno, cada país ahora mismo tiene sus propias estructuras y se rige de manera, en algunos casos, similar y demás. La opinión que yo tengo es que todavía hay mucho por hacer, Alessandra. Estuve en contacto con algunas de las organizaciones de Argentina y, por supuesto, tenemos reuniones con algunas de ellas, y principalmente las tuvimos ahora en tiempo de esta campaña por la posición de la UICC, y emiten diferentes preocupaciones. Aunque hay gratuidad en diferentes circunstancias, no todas las enfermedades, no hablo de Argentina, de diferentes países, no todas las enfermedades entran dentro de ciertos catálogos, o algunas de las manifestaciones que hacen es que faltan tratamientos innovadores, tratamientos que sean menos agresivos o menos invasivos al tratar ciertas enfermedades como lo es el cáncer. Entonces, eso es lo que se ve en algunos países, que si bien hay cobertura para ciertos padecimientos, hay todavía rezago en décadas incluso sobre los protocolos médicos. Y esto hace que siga habiendo una brecha con países desarrollados, porque obviamente, aunque hay cobertura, no tenemos el mismo avance respecto al uso de protocolos más avanzados que permiten procesos de curación mucho más rápidos, o que no sean tan invasivos estos tratamientos. Así que son varias las cuestiones. Digo, podríamos hacer otro webinario sobre las digamos, circunstancias que manifiestan algunos países de Latinoamérica respecto a sus sistemas de salud y a cómo están tratando padecimientos frente a la COVID-19. Sí, hay mucho por hablar, ¿no? Por eso tenemos esta plataforma, porque nunca para los temas que son importantes. Margarita Orellana de Chile quería saber, ¿qué opinas de nuestra recién aprobada ley de cáncer? Los felicito, los felicito. No lo pude decir ahora cuando mencionaste a mi querida Nancy, pero las felicito, Margarita y Nancy. Créanme que hemos estado analizando con lupa todo lo que hicieron en el mejor sentido, en el sentido de intentar replicar algunas de las circunstancias que tienen de esta nueva ley contra el cáncer en Chile. Y platicaba yo con Nancy, seguro si lo estás viendo todo el webinario por acá, hemos platicado sobre las leyes reglamentarias que tendrán que surgir a partir de la aprobación de esta ley, que son justo las que le dan ejecución, Alessandra, a la aprobación de una ley. Y bueno, esto se los digo además como abogado y como especialistas que nos hemos hecho en esta materia de propuesta de iniciativas de leyes, es que cualquier iniciativa que proponemos, claro, que pase por el propio proceso legislativo, es de aplaudir, ¿no? En nuestro país, en cualquier país, cuando se promulga y se aprueba y se publica en diarios oficiales o gacetas oficiales.
pero tenemos como organizaciones que estar muy pendientes de la ejecución de la propia ley, porque tenemos infinidad de casos de leyes, reformas legislativas con amplia bonanza, que son de amplio beneficio para los pacientes, pero que quedan en eso, que quedan en un documento que no se ejecuta, que no se ejerce. No digo, pongo este ejemplo porque, bueno, esto está todavía en una fase, digamos, de principio de trámite, pero hay tantos ejemplos donde no se ejerce, donde no se ejecuta, porque le falta esta reglamentación. Entonces, estamos muy pendientes. Yo me ofrecí también con Nancy de estar pendiente en lo que pueda abonar, y lo digo de manera muy respetuosa y en el ánimo de sumar esfuerzos que se puedan ejecutar todos estos proyectos. Pero bueno, creo que va a ser referente para la región de Latinoamérica lo que acaban de lograr en Chile. Muchas felicidades a nombre de todos de este lado. Y también nosotros Pacientes Unidos, deberíamos hacer un estudio de caso de la ley. Entonces, les voy a tocar a ustedes para hacer una presentación de los desafíos, pero también de los éxitos de la ley, porque hay muy pocos países en América Latina que tienen una ley de cáncer, y Chile ha logrado eso, que es impresionante. Tenemos otro mexicano, Osvaldo Franco. Excelente su lucha, maestro. En México tenemos ese problema en cáncer y además en las enfermedades autoinmunes. Nosotros ya empezamos esa lucha. Saludos, Fundación Hidalguense Lupus, el registro de la Esperanza AC. Felicidades por su trabajo, un placer escucharlo. Entonces, gracias, Osvaldo. Les mando muchos saludos y seguramente, bueno, no seguramente, pero mañana voy a tu tierra, mañana voy a estar en Pachuca. Me invitaron ahí a un tema muy, muy bonito y seguramente por allá estaremos. Gracias. Sandra Aquino de Honduras, felicitaciones por su ardua y loable labor que realizas y por el defensa de los pacientes. Una consulta, tenemos próximas elecciones en nuestro país el próximo año. Y como tú sabes, cambio del gobierno, cambio de planificaciones y proyectos en salud. ¿Cómo abogar ante las autoridades y legisladores para que esos recortes en salud y barreras que hemos afrontado en esta pandemia no continúen siendo una problemática? Sandra, muchas gracias por la pregunta, porque además es estas preguntas que me apasionan, porque, Alessandra, desafortunadamente o afortunadamente, o sea, son los dos escenarios, el tema de la política siempre juega como otro factor dentro del campo de lucha contra una enfermedad. Siempre juega. Y lo digo de una manera muy objetiva. Juega porque cuando se generan políticas públicas dentro de una administración, pueden tener buenos objetivos, pueden incluso resultar de alto impacto en beneficio para los pacientes. Pero si para la siguiente administración, y hablo de cualquier país, ojo, hablo de Latinoamérica, pero hablo de cualquier región, país, de cualquier continente. Si la siguiente administración que llegue, que gana una elección, lo que sea, considera que esa política pública anterior no es buena o no es la adecuada, simplemente pues echa para abajo, Alessandra. Y esto es muy triste cuando ocurre, porque hemos tenido casos de muchos países donde se cancelan o hay un retroceso en cierta política pública por una cuestión política, no por una cuestión objetiva de impacto para los pacientes. ¿Cuál sería mi recomendación, Sandra? Y lo digo de manera muy respetuosa. Como organizaciones civiles, suban a la agenda de propuestas de los candidatos los temas que ustedes consideren pertinentes. Háganselos llevar, arróbenlos en Twitter, súbanlos a las plataformas de redes sociales y comprometan ahora mismo a todos los candidatos. Yo te diría ahí que como el cáncer no tiene color, las NCDs no tienen color, las enfermedades autoinmunes no tienen color, es decir, la salud no tiene color, hagan que las propuestas suban a todas las candidatas y candidatos. El que llegue o la que llegue va a tener el compromiso de darle continuidad a los temas que ustedes les estén planteando. Y también me ofrezco, si quieren algo de apoyo, asesoría con ese tema, encantado de la vida, porque la salud es un derecho humano, pues es un derecho universal. Entonces ahí es donde se eliminan estos límites que tenemos de regiones y donde todos hermanamos, porque lo que queremos buscar es que el ser humano
tal cual tenga acceso a la salud. Sí, y otro tema es un candidato necesita amigos, ¿no? Cuando están en elecciones, están buscando apoyo y no hay un candidato que quiere ser el candidato candidato contra pacientes con cáncer. Entonces, en esa época están bastante abiertos y si tú puedes tenerlos ya firmados, con su compromiso firmado, eso quiere decir si son electos que van a ser, tendrán que ser amigos porque hicieron el compromiso antes de entrar en su puesto. Bueno, sabemos que ya cuando entran en su puesto cambian de todo, pero está bien, así es la vida en total. Hola desde Argentina, ojalá lleguen a lograr la propuesta. Acá es muy difícil la situación de los pacientes. Gracias por lo que hace. Eso es Victoria Ayala. Aquí aprovecho, Victoria, para sacar el comercial de estos anuncios que llevamos a la Cámara de Diputados en México. Tal vez se vea al revés, pero bueno, lo leo así tal cual. La iniciativa de ley por la que se crea el Consejo Solidario, lo hemos denominado de manera coloquial, #Fuerza Guerreras, para mujeres con cáncer de mama en México. Así que bueno, toda la buena vibra que puedan mandar, la vamos a agradecer y los vamos a mantener al tanto del curso de esta nueva iniciativa de ley, que estoy seguro de concretarse, puede replicarse como un modelo de beneficio o de alto beneficio para pacientes de otros países y otras regiones. No, y vamos a estar aquí pidiéndote para que regreses para hacer otras aulas con el trabajo que haces. Sandra aquí nos dice que también es importante recalcar la calidad de la atención en salud y el respeto a las necesidades de los pacientes. Como bien los mencionas, Kenji, es una violación a sus derechos el que tengan que manifestar ante los medios de comunicación y mendigar salud. Sí. Yo lo dije, Sandra, y gracias por estar aquí muy pendiente en el webinario, lo valoro muchísimo. Sandra, acabo de hacer una publicación, una manifestación, expresión, una reflexión en mis redes sociales a nombre de Cancer Warriors de México por circunstancias muy específicas que están ocurriendo aquí en nuestro país respecto al desabasto de medicamentos oncológicos y que obviamente tiene una repercusión negativa en la continuidad de los tratamientos contra el cáncer. Y literal dije, no nos acostumbremos a suplicar por medicamentos contra el cáncer en nuestro país. Seguramente es una frase que puede ser acuñada en otros países, es dura y quienes me conocen saben que soy muy educado y soy muy respetuoso y soy muy diplomático, pero cuando se trata de atentar contra el derecho a la salud, me parece que no debe haber miramientos para hacer estas manifestaciones públicas a favor de los pacientes. Viene de Perú, que las enfermedades crónicas y huérfanas están dejando mucha mortalidad por post-COVID. No tenemos acceso a tratamiento. Y de verdad, siempre el tratamiento es algo súper difícil para las enfermedades huérfanas por el costo, pero me imagino que ahorita es peor todavía y Kenji si quiere hacer un comentario para Miriam. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Miriam. Mira, ¿qué es lo que yo advertí en estas múltiples reuniones que tuve con organizaciones de distintas regiones? Están preocupados porque el COVID-19, digamos que está como punto número 1 dentro de las agendas de atención a salud pública. Entonces, otros padecimientos, claro, sí son importantes y tienen prioridad, pero de alguna manera lo que yo vi en estas reuniones es que hay preocupación porque otros padecimientos están en una escala menor de atención o en una escala menor de prioridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como organizaciones civiles, como organizaciones no gubernamentales, como NGOs? Tenemos que pelear para que la atención, la prioridad no baje de nivel en esa agenda de prioridad en la atención de salud pública. Manifestarnos, compartir testimonios, acompañarnos de las voces de los pacientes sin poner en riesgo. Es decir, pueden hacer un testimonio de manera virtual, pueden compartir su sentir a través de un testimonio vía video y todo esto, replicarlo y hacerlo llegar a las autoridades para que sepan, conozcan, entiendan también que estos pacientes tienen preocupación frente a lo que puede ocurrir con sus tratamientos, con recortes presupuestales dentro de la circunstancia de la pandemia COVID-19.
Buenos puntos. De Perú tenemos a Hilda Leonor. Ella dice, profesores con cáncer diagnosticados no tenemos licencias prolongadas o de incapacidad. Le dan mes a mes, lo cual nos crea problemas de angustia y hacer trámites administrativas. Soy de Perú, falta mucho por hacer por los pacientes oncológicos. Hilda, muchos saludos. Me apena cada vez que se escuchan estas circunstancias, Hilda, Alessandra, porque obviamente quien está padeciendo la enfermedad y es trabajador adicionalmente y no cuenta con este apoyo, esta incapacidad que pasa en muchos lugares. O sea, aunque se tiene establecida la figura en nuestro país, por ejemplo, en México, sí ocurre en la práctica, ¿no? Que de repente no hay tanto apoyo, no hay el apoyo como se quisiera tener, o no hay esta empatía, que yo también todo el tiempo pugno por la empatía, debe de haber una empatía. Nadie decide tener cáncer, nadie está formado en una fila levantando la mano para ser diagnosticado. ¿Qué nos falta, Alessandra, para entenderlo? Cuando una persona exige el respeto a uno de sus derechos, exige tener tratamiento contra el cáncer, no está exigiendo porque quiere dinero, no está exigiendo porque quiere una prerrogativa adicional a la de cualquier ciudadano, está exigiendo el cumplimiento de un derecho porque lo único que busca un paciente con cáncer, ¿qué es? Es salvar su vida, Alessandra. Es lo único que busca. Quien pide un permiso laboral, quien pide una incapacidad, como bien lo menciona Hilda en Perú, lo único que quiere es tener el tiempo, el espacio para concentrarse en poder llevar un tratamiento que la lleve a recobrar la salud. ¿Qué es lo que nos falta como humanidad para entenderlo? Siempre lo diré, Alessandra, porque pareciera que es de mucha lógica, pero en el terreno de la practicidad se pierde la empatía humana. ¿Y sabes cuándo regresa, Alessandra? Desafortunadamente, cuando hay algún tomador de decisiones que vive de manera cercana algo como lo que estamos hablando. Cuando se vive, se genera la empatía. Pero, y se los pregunto, ¿por qué tendríamos que esperar a que el cáncer toque una puerta cercana? Toque a alguien que queremos, amistad, familiar, alguien conocido. ¿Por qué esperar? Más bien lo que tenemos que hacer es utilizar las herramientas, las plataformas, los vínculos, el networking, las relaciones a las que tenemos acceso hoy día para beneficiar a los pacientes y que en el futuro no pensemos, tuve la posibilidad porque tuve el cargo y no ayudé a las personas que tanto me solicitaron este apoyo. Sí, sí, con razón. Estamos al fin, no quiero abusar los tiempos. Voy a terminar con un comentario, unas palabras de Briseida. Salud es un derecho, defiéndelo. Y tenemos muchos comentarios de felicitaciones desde Costa Rica, Ana Gloria Romero, Margarita Orellano, Osvaldo dice que está bienvenido a su estado, y Fernando Romanelli también está súper interesado en el webinario y los siguientes webinarios que nosotros vamos a tocar a ti, especialmente ahora que estás parte de UICC. UICC no puede perder el foco de América Latina porque tenemos unos desafíos enormes, son bastante típicos, entonces no es nada fuera de lo normal, pero sí estamos tratando de hacer mucho en una región que hay poco. Entonces tú no puedes ignorarnos ahora, ¿ok, Kenji? No nos deja. Jamás, jamás. Y además no fue promesa, porque me parece que el término promesa está muy ligado a una campaña política. Más bien es un compromiso, Alessandra. Yo busqué reunirme con las organizaciones de Latinoamérica, por supuesto con las mexicanas, que a todas les mando un saludo enorme, a las que son parte de la UICC y a las que no son parte. Todos los que estamos en la arena de lucha y control contra el cáncer, tenemos este mismo compromiso, y el compromiso que yo tengo desde esta nueva posición en la UICC es visibilizar los faltantes, las carencias, los focos rojos, las injusticias que estamos viviendo al enfrentar esta enfermedad en nuestra región. Y créanme que dentro del marco de la legalidad y dentro del marco de las facultades que tiene la posición, cuentan por supuesto con todo lo que se pueda hacer
a través de la UICC. Lo he comentado en algunos foros recientes y en entrevistas que no busqué llegar a la posición para tener la foto, Alessandra. Y lo digo así porque es una frase que todos conocemos. No busqué la posición para tener una foto, la busqué para que nuestro trabajo tenga un respaldo internacional e impacte de manera benéfica a más mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes con cáncer, no solo en México, sino en toda nuestra región de Latinoamérica. Aunque no quería hacerlo por foto, yo tomé una foto de ti. Entonces ya vas a tener trabajo y compromiso y un foto también. Entonces, sí, sí. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a estar aquí en unos 3 o 4 semanas hablando con un experto oncológico también. Y felicidades a Kenji por todo el trabajo que has empezado, pero yo sé que el futuro va a ser mucho más lindo y esperamos por todo el apoyo que tú puedes ofrecer y estamos todos trabajando juntos en eso, ¿ok? Gracias, gracias a todos. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo grande desde México. Por favor, continuemos en contacto. Yo voy a estar muy agradecido de que sigamos esta interacción. Seguramente habrá muchos temas en donde encontremos convergencia y donde desde la legalidad, desde el uso efectivo de la ley, como la otra arma que puede vencer al cáncer, porque así lo digo públicamente, claro que son los tratamientos, claro que es la medicina, por supuesto que contamos con maravillosos médicos, enfermeras, un cuerpo del sector salud que está todo el tiempo combatiendo esta enfermedad junto a nosotros, pero también sepamos que los abogados, que los activistas, que otros profesionistas estamos aquí juntos y que con nuestro conocimiento y expertise también podemos derribar a este enemigo en común que tenemos y que es el cáncer. Un gran abrazo con mucho afecto desde México. Gracias. Chao. Chao.